Más noticias, más opiniones. Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Tú eliges 2024. 7:04 de la mañana. Vamos a iniciar con la primera entrevista del día y nos acompaña Ernesto Bazán. Él es economista. Buenos días, señor Bazán. Gracias por acompañarnos a esta hora. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a conversar. Sí. Vamos a hablar obviamente un poco sobre economía, y es que el Fondo Monetario Internacional hizo una recomendación para realizar un aumento en los impuestos. Esto, ¿cómo nos va a afectar a los panameños? Sí, bueno, primero que nada, el Fondo Monetario, hay que explicarle a los radioescuchas que periódicamente hace lo que se llama las misiones de países, ¿no? Entonces, ellos envían una misión de especialistas que analiza como un médico, un paciente más o menos, y según eso saca un diagnóstico y saca unas recomendaciones, así como el médico. El médico, cuando vamos a una consulta, nos dice: señor, usted lo que necesita es esto, tomar estas medicinas, ¿no? Pero igual forma, como pasa con el médico, la receta no es única. Si tú vas donde otro médico, de repente te puede dar otro tipo de tratamiento, ¿no? Que no requiere antibióticos o que no requiere o que no es exactamente igual con las mismas medicinas, sino que puede ser diferente. Entonces, vamos a explicar esto de lo que es la receta del Fondo Monetario. Primero, al Fondo Monetario le preocupa, ¿qué cosa? La sostenibilidad fiscal. ¿Qué cosa es eso? Que nosotros podamos seguir pagando nuestras cuentas, llámese las cuentas internas, o sea, los salarios de los funcionarios públicos y los servicios sociales, pero que también podamos seguir pagando la deuda que estamos tomando. Entonces, desde hace 15 años, nosotros venimos endeudándonos para cubrir nuestro déficit. Es decir, gastamos más que lo que generamos. Y la diferencia lo vamos cubriendo con deuda, y todo eso representa, digamos, una mayor cantidad de deuda. En el año 2007, cuando yo llegué a Panamá, en el año 2007, la deuda de Panamá, la deuda pública, era 10.000 millones de dólares. Hoy en día está bordeando los 50.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si sigue creciendo la deuda, llega un momento en que nosotros ponemos en riesgo como país la capacidad de pagar nuestra deuda, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce comúnmente como la quiebra o la incapacidad de pagar las obligaciones. Entonces, al Fondo Monetario le preocupa que lleguemos a esas situaciones extremas, y ahí viene la receta, como cuando un médico te dice: mira, tú estás comiendo muy mal, tienes una vida muy sedentaria, entonces necesitas hacer dietas y necesitas hacer ejercicios y necesitas tomar estas pastillas. Ahí viene la receta. Entonces, el Fondo Monetario nos ha puesto dentro de las recetas varias cosas que me gustaría comentar. Tal vez la más importante es la que mencionas, Giselle, que es subir impuestos. ¿Qué impuestos sugiere el Fondo Monetario subir? Primero, el ITBMS, ¿ya? Pero no es el único impuesto. También sugiere subir las tasas de impuestos a los cigarrillos y a los combustibles, que es un segundo tipo de impuesto. Y también sugiere implementar lo que es el impuesto mínimo global a las empresas, ¿no? Tú sabes que hay empresas transnacionales que por incentivos fiscales han llegado a Panamá, pagan cero impuestos, usan toda la infraestructura del país, pagan cero impuestos, tienen una exención total. Y entonces la sugerencia de la recomendación del Fondo Monetario es: a esas empresas hay que llevarlas a un impuesto mínimo, tal como está ocurriendo como tendencia global en el mundo, donde los países de la OECD están estableciendo impuestos mínimos globales del 15%, ¿ok? Para las multinacionales. Entonces,
en ese contexto, me permito dar mis opiniones, ¿no? Sí, Algo que, digamos, viéndolo como si yo fuera otro médico, pero que conozco muy bien al paciente, ¿no? sí. Entonces, algo que no está, digamos, dentro de la receta del Fondo Monetario, y yo pienso que es absolutamente importante, es la reducción dramática de gastos innecesarios y del gran despilfarro que tenemos o que hemos venido teniendo en la administración pública, ¿no? Entonces, ayer veíamos como el diputado Juan Diego Vázquez hacía mención de que el Contralor había ido a pedir a la Asamblea $400.000 para la organización de un evento internacional. $15.000, ¿no? Para una contratación, creo que de un grupo folclórico, algo así. O sea, realmente, tal como estamos nosotros, hoy en día no estamos en condiciones de gastar en rubros que no son necesarios. Por el contrario, o sea, no puede ser que gastemos en un evento internacional $400.000 mientras en los hospitales no hay medicinas, en los Sí. hospitales no hay camas, las escuelas se caen por pedazos, ¿no? Y el 25% del país no tiene agua potable. Entonces, aquí lo que hay que hacer es primero, antes de pensar, siquiera pensar en un incremento en los impuestos, primero tenemos que irnos hacia la racionalización de los gastos. ¿Qué significa racionalización de los gastos? No significa meterle tijera a todo, significa mantener algunos que son necesarios para el funcionamiento, para los servicios sociales que tiene el país, pero al mismo tiempo es importante reducir todos aquellos despilfarros que, como ustedes saben, que no, se nos acaba el programa y no termino de mencionarlos, pero sabemos que hay despilfarros, sabemos que hay personas que reciben salarios sin trabajar, ¿no? Sabemos que hay consultorías ficticias que entran en las finanzas del Estado. Todas esas cosas hay que cortarlas, ¿ok? Ahora, Entonces, primero reducimos los gastos y después, antes de subir los impuestos, lo que tenemos que hacer es mejorar la capacidad fiscalizadora que tiene la DGI, porque tampoco es un secreto que hay mucha gente en Panamá que no paga impuestos, ¿no? Que no da facturas, facturas que hoy en día ya no son facturas fiscales, son facturas electrónicas. Entonces, digamos, el grado de evasión es muy alto, se estima en $3.000 millones, $3.000 millones. O sea, por cada punto que se sube el ITBMS, más o menos son 600. Entonces, si nosotros nos ponemos serios con la evasión y logramos reducir la evasión y aumentar la recaudación en 3.000 millones, eso equivale más o menos a bajar el ITBMS de 7% a 2%. O equivale, por el otro lado, a dejar de subir del 7% unos 5 puntos hacia un 12%. Entonces, tenemos que ver formas creativas, razonables y con sentido de mejorar la recaudación del Estado, porque la verdad es que sí necesitamos recursos, pero sin recurrir a sacrificar a los sectores que más han sufrido, que básicamente es la clase media, de la clase media para abajo, ¿no? En los niveles socioeconómicos. Claro. ¿Usted considera entonces que antes de irse por algunas de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, o sea, sí es posible reducir el gasto y hacerle frente a esa deuda internacional? Sí se puede. Absolutamente. Yo creo que a través de un plan de austeridad severo, podríamos nosotros llegar a reducir los gastos en 3.000 millones de dólares, ¿no? 3.000 millones de dólares. Podríamos, a través de un fortalecimiento de la Dirección de Impuestos, aumentar la capacidad de recaudación en por lo menos 1.000 millones de dólares, o sea, de los 3.000 millones, 1.000, digamos, y luego, a través de una reducción de las exoneraciones de las empresas y personas que pagan cero de impuestos, ¿ok?
sin tocar a la clase media, eso es importante, sin tocar a la clase media, o sea, estableciendo un umbral de cierto monto hacia arriba, poder recaudar otros 1.000 millones. En total podrían ser 5.000 millones que nos ubican en una situación distinta y que, en mi opinión, es una receta completamente diferente a la que plantea el Fondo Monetario Internacional, pero que al final lleva el mismo objetivo, que es curar al paciente. El objetivo es el mismo y el objetivo es la sostenibilidad fiscal, la sostenibilidad de nuestro país para que podamos seguir siendo un país que da servicios sociales a sus ciudadanos y que cumple, digamos, con esa función. Ahora, este tema, porque usted menciona que sin tocar a la clase media, porque es la clase media, los que también tienen la pequeña y mediana empresa, son los que se quejan de que al final siempre ellos llevan la carga o el peso de las responsabilidades del país. ¿Se puede entonces realizar todo esto también sin afectarlos más a ellos? Sí, sí. Por ejemplo, mira, cuando se sube el ITBMS, quienes más sufren son los de la clase media para abajo. Porque los de la clase media para arriba, cuando se van a cenar a un restaurante, piden la cena a nombre de la empresa, la factura a nombre de la empresa, y descargan el ITBMS en, digamos, en las cuentas de la empresa. El ciudadano de a pie, el de la clase media, o ni siquiera el de la clase media baja o la clase baja, ¿qué cosa hace? Cada vez que va a hacer una compra al supermercado o a cualquier lugar o a cualquier establecimiento, tiene que pagar más ITBMS. No se salva de eso. Entonces, ¿dónde realmente recae el peso de un aumento en el ITBMS? ¿En los que más tienen o en los que menos tienen? En mi opinión, en los que menos tienen, en los sectores menos favorecidos en su nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama un impuesto regresivo. ¿Qué cosa es un impuesto regresivo? Aquel que, cuando tú aumentas la tasa, termina perjudicando más a los sectores socioeconómicos más bajos. Y el aumento en el ITBMS es un impuesto regresivo. Entonces, por eso hay que pensarlo bien antes de tomar una medida tributaria, que a la clase media ya no la podemos tocar más, ni a la clase baja, porque son los que más han sufrido y son los que llevan sobre el hombro la mayor parte de la carga tributaria de nuestro país. Lamentablemente, y como sabes, hay muchas empresas multinacionales, grandes corporaciones que pagan cero de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque hemos sido como país demasiado generosos, demasiado bondadosos, ¿no? Con ese argumento de que hay que liberarles de impuestos sobre la renta para que vengan, porque el hecho de que vengan es bueno, ¿no? Para que así generen empleo, pero no estamos tomando en cuenta que el país necesita cubrir las necesidades sociales de sus ciudadanos. Ahora, esta es una responsabilidad que obviamente le corresponde afrontar o enfrentar al próximo gobierno. Usted en este caso apoya la candidatura de Ricardo Lombana. ¿Tienen alguna propuesta enfocada en este tema, en reducir la deuda internacional que mantiene el país? Sí, mira, sí tenemos una propuesta que más o menos va en línea con todo lo que estamos conversando. O sea, lo primero que vamos a hacer, y una parte clave de nuestra propuesta en el movimiento Otro Camino, es la reducción de gastos innecesarios, ¿ya? Nosotros tenemos un listado, ¿no? Como de 30 rubros más o menos, en donde hemos identificado con todo un equipo de economistas, donde hemos identificado los rubros en donde nosotros podríamos comenzar a reducir. El primero de ellos es el de las botellas. Nosotros hemos hecho un cálculo que el gasto en botellas aproximadamente es 500 millones de dólares. Y estaríamos hablando entre 20.000 y 22.000 botellas aproximadamente. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos algo que podemos reducir rápidamente, incluso sin necesidad de pasar por la asamblea, porque esa es una de las complicaciones, aunque mantenemos la esperanza que habrá una importante fuerza independiente en la asamblea en esta oportunidad. Entonces, tenemos ahí esa reducción.
¿no? Tenemos reducciones también en los gastos de consultoría. Los gastos de consultoría millonarios, ¿no? Gastos de consultoría por diseño de logotipos, por acondicionamiento del local, por análisis de diagnóstico de las organizaciones. O sea, ahí hay mucha tela por cortar. Tenemos también en los gastos diplomáticos una gran parte, una buena parte que se puede recortar, ¿no? Tenemos que preguntarnos si realmente todos esos gastos diplomáticos valen la pena y dónde podemos nosotros poner la tijera. Tenemos que reenfocar algunos subsidios, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos no están bien puestos. Por ejemplo, el subsidio de la energía es un subsidio que se le da a las personas que consumen menos de 300 kilovatios. ¿Okay? Entonces, pero hay gente que tiene casa en la playa, gente millonaria que tiene casa en la playa y que como va de vez en cuando a la playa, no consume mucho y por lo tanto recibe el subsidio. Entonces nosotros creemos que ese subsidio no debería aplicarse para ciertos segmentos de la población. Entonces hay que ponerle algunos filtros. Es decir, mantener los subsidios, por ejemplo, lo que no pensamos tocar para nada es 120 a los 65. ¿Okay? Pero algunos otros subsidios, como el subsidio de la energía, hay que ponerle algunos condicionantes para garantizar que ese impuesto o ese subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan. No es eliminar el subsidio, es quitárselo a los millonarios que no lo necesitan. Así de simple. ¿Ok? Otro ejemplo son otro ejemplo de subsidio que se puede reenfocar, no quitar, reenfocar a través de nuevos filtros, es el subsidio al interés preferencial. ¿Okay? Yo tengo, por ejemplo, a mí me llegó una publicidad aquí al teléfono celular para comprar un apartamento en Obarrio, ¿no? Un apartamento en Obarrio con subsidio, con tasa preferencial. Y a mí me parece, no sé qué opinan ustedes, señores periodistas, pero a mí me parece que una persona que va a comprar un apartamento en Obarrio no necesita un subsidio del Estado para la tasa de interés. El que va a comprar en Obarrio y escoge Obarrio como lugar para vivir, muy probablemente tendrá los recursos completos para hacerle frente a una cuota hipotecaria. Y no se necesita. Lo que pasa es que los topes, los umbrales de los subsidios del interés preferencial han ido subiendo, ¿no? Por diversas presiones que se han venido dando de las partes interesadas. Entonces, eso hay que reenfocarlo. O sea, no podemos dar un subsidio a una persona que va a comprar un apartamento en Obarrio para que pague menos intereses. O sea, por ejemplo, eso no puede ser, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos que te puedo comentar acerca de un plan drástico de, ojo, reducción de gastos innecesarios. No es una reducción general de gastos, es reducción de gastos innecesarios. El IFARU, por ejemplo. Sabemos que en el IFARU hay una gran cantidad de auxilios económicos que no son auxilios económicos, que realmente son, bueno, no sé cómo llamarlos, devolución de favores o favores políticos, no sé cómo llamarlo, pero son privilegios, ¿no? Que eso se va a cortar. Y eso lo hemos estimado en varios cientos de millones. O sea, esos auxilios económicos. O sea, hay una gran, acaban de cortar la información, ya no se está accediendo a esa información, pero nuestra estimación es que son más de 100 millones de dólares, probablemente más de 200 millones y quién sabe 300 millones de dólares, ¿no? Entonces, incluso hay que decir que la falta de transparencia, y que es otro de los puntos que menciona el Fondo Monetario, que el Fondo Monetario reclama que hayan más y mejores estadísticas más transparentes, la falta de transparencia hace que uno no pueda hacer estimaciones tan precisas, ¿no? Pero viene, dentro de la propuesta del Movimiento de Otro Camino, una reducción drástica de gastos. ¿Para qué? Para que la plata alcance, ¿ok? Primero que nada. Segundo, viene un fortalecimiento de la DGI.
O sea, la DGI con los años ha ido perdiendo, las economías han ido creciendo y la DGI ha ido perdiendo capacidad fiscalizadora. Le vamos a dar dientes, le vamos a dar colmillos a la DGI, no para que vaya a perseguir a la gente trabajadora, ni para que vaya a perseguir a los pequeños empresarios. No, para eso no. Pero sí van a tener una fuerte capacidad fiscalizadora para exigirle explicaciones a quienes podrían estar evadiendo para que cumplan con su deber ciudadano, para que cumplan con su deber cívico, con su deber tributario y para que paguen impuestos porque el país lo necesita. Las necesidades de servicios sociales y las necesidades de infraestructura son inmensas. Y en último lugar, digamos, para estos ajustes económicos, tenemos la reducción de exoneraciones y de deducibles. O sea, nosotros nos hemos acostumbrado a ser el país de los incentivos fiscales, ¿no? Y empezamos a dar incentivos fiscales como si fueran pastillas, ¿no? Empezamos a dar incentivos fiscales, pero hoy en día eso ya no funciona porque ya el mundo cambió. Ya los países de la OECD establecieron lo que es el impuesto mínimo global. Entonces, cuando vienen las empresas transnacionales, van a pagar el impuesto mínimo global. Y que los exoneremos de impuestos aquí en Panamá no les sirve de nada porque igual ellos lo que dejan de pagar en Panamá, igual lo van a pagar en el país donde tienen su casa matriz. Entonces, en lugar de que paguen ese 15% allá, nosotros queremos, bueno, decirle, vamos a acogernos al impuesto mínimo global y que ese 15% lo paguen aquí. Les damos un certificado y con ese certificado ellos van y lo acreditan en el país de su casa matriz. Entonces, en lugar de que el dinero se vaya para allá, el dinero queremos que se quede acá, ¿no? Dentro de las reformas que estamos pensando. Entonces, digamos, en conjunto, eso nos va a dar una mejor, digamos, capacidad fiscal para poder hacer obras de infraestructura, porque de ahí lo que necesitamos reactivar la economía y la mejor forma de reactivar la economía es generar megaproyectos y tenemos un ambicioso plan de proyectos de infraestructura. Bien, muchísimas gracias al economista Ernesto Bazán, hablándonos un poco sobre esas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y también posibles soluciones. Muchísimas gracias. Las gracias de ustedes.